Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 12 al 25. Dice la palabra de Dios: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. De manera que lo que usted ve aquí, para decirlo en una frase, es ver a Dios en acción. Por tanto, ese es el título de nuestro mensaje. Aquí usted tiene al mismo Dios en acción cuando el Señor Jesús purifica el templo. Entonces, el tema para nosotros hoy es manifestaciones de la deidad de Jesús, que nos dicen que el conocer a Dios y lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en la persona de Jesucristo es la búsqueda más elevada de la vida. Y hermanos, en un libro muy útil de la naturaleza de Dios, escrito por A.W. Tozer, un pastor, predicador y escritor cristiano, titulado El conocimiento del santo, entre muchas cosas que dice en el libro, él afirma que la pregunta más seria que siempre tiene la iglesia es acerca de Dios mismo. Y que el hecho más importante acerca de cualquier hombre no es lo que él en algún momento pueda decir o hacer, sino lo que él en la profundidad de su corazón concibe como Dios. En otras palabras, él está diciendo que lo más importante que un hombre tiene es su entendimiento de Dios. De ahí que el mensaje más importante que la iglesia tiene que dar es el conocimiento de Dios. Y creo que tiene razón, hermanos. Debemos, si queremos, propagar un entendimiento correcto de Dios. Y esto es porque hay algunas personas que no creen en Dios, creen que no hay Dios o actúan como si no hubiera Dios. Y por esta razón deseamos propagar la verdad del Dios verdadero para que la gente pueda saber que hay un Dios y para que pueda saber quién es Él. No obstante, predicamos a Dios y declaramos a Dios, no solo porque hay gente que no cree, sino porque hay gente que cree cosas equivocadas acerca de Dios. Es decir, personas que tienen conceptos equivocados acerca de Él. Y esto es verdad inclusive en el cristianismo, hermano. Y nos sorprende muchas veces lo que algunos cristianos suponen que Dios es.
Aquí podríamos decir que creer el concepto equivocado de Dios es idolatría, porque la idolatría va más allá de la adoración o veneración de imágenes. La idolatría es mucho más amplia que eso. La idolatría es simplemente pensar algo acerca de Dios que no es verdad de Él. Es postular algo acerca de Dios que no es correcto. En su sentido más pleno es crear un Dios. En su sentido más secundario es hacer de Dios algo que Él no es. Y quizás es en este nivel en el que inclusive los cristianos se encuentran siendo culpables al pensar pensamientos acerca de Dios que no son verdad. Y el Salmo 50:21, que lo hemos tocado últimamente muchas veces, dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Dicho de otra forma, Dios dice, ¿tú pensabas que eras como yo? Y eso es precisamente lo que los hombres han hecho en la mayoría de los casos. Así que en la idolatría las personas han hecho de Dios su propia semejanza o han imaginado cosas que pertenecen a sus propias mentes. De manera que la esencia de la idolatría es entretener pensamientos acerca de Dios que son indignos de Dios, y esto puede manifestarse en muchas formas. Pero Dios se ha revelado a sí mismo, y esa revelación de Dios la catalogamos en cosas que llamamos nosotros, o bueno, que llama la palabra atributos. Y los atributos de Dios son las definiciones ¿de qué? De su naturaleza, que Él mismo nos ha revelado en las Escrituras. Así que conocer a Dios y todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo es la búsqueda más elevada de la vida. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. De modo que un hombre nunca, ni siquiera comienza a ser sabio hasta que él conoce a Dios. Y un hombre nunca adquiere entendimiento alguno hasta que él tiene el conocimiento del Santo. En Juan 17:3, nuestro Señor Jesús en su oración sumo sacerdotal hizo la afirmación de que Él había venido a dar vida eterna y que la vida eterna era conocerlo a Él, el único Dios verdadero. Y para eso Jesús vino al mundo, para que pudiéramos conocer a Dios. La gente con frecuencia le pregunta a uno qué es la vida eterna, y es simplemente conocer a Dios. Es conocerlo de manera íntima, participar de su naturaleza misma y de su vida. Y Dios no solo quiere que lo conozcamos, sino que Él coopera de su lado para eso, al darnos la Biblia. Así que conocer a Dios es el significado de la vida. En esto consiste la vida. Esto es nuestra búsqueda más elevada y el propósito más elevado para nosotros, como ya dijimos. Por tanto, no hay una pregunta más importante que ¿quién es Jesucristo? Dirá usted, pastor, ¿no cree que últimamente estamos siendo como muy reiterativos en esto todos los domingos? ¿Cierto? Dirá alguno. Yo le vuelvo a decir a mis amados hermanos, que el Señor Dios no me ha puesto en este lugar para presentarle lo que yo pienso o para hablarle a usted del tema que más le llame la atención o le guste. No, sino que Dios me ha colocado aquí para servirle a Él, proclamando fielmente su verdad. Y el más grande anhelo para usted como creyente debe ser venir dispuesto a escuchar humildemente la palabra de Dios sin reparos de cuántas veces sea necesario aprender o reflexionar en ella. Y eso es exactamente lo que hace el texto bíblico que tenemos frente a nosotros. Pues saber quién es Jesucristo tiene implicaciones profundas y su significado no tiene comparación. Porque el solo plantear esta pregunta evoca inmediatamente una gama amplia de emociones, desde la hostilidad completa hasta la adoración ferviente. Por lo que la sola consideración no es suficiente.
sino que es una pregunta que necesita responderse, y responder mal a ella, sin importar cuál sea la excusa, lleva a la devastación eterna. De hecho, a través de toda la historia, esa pregunta ha suscitado mucha confusión y debate. Incluso tal cosa ya era cierta en tiempos de Jesús, ¿cierto? Mire, cuando él preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, los discípulos dieron varias posibilidades populares. Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, solo hay una respuesta correcta a la pregunta de Jesús, y Pedro la dijo cuando expresó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las escrituras reafirman con frecuencia la aseveración de Pedro sobre la verdadera identidad de Jesús, diciendo claramente que Jesucristo es Dios. Sin embargo, a pesar de la claridad inequívoca de las escrituras, hermanos, hay algunos escépticos que niegan tan claras afirmaciones, llegando inclusive algunos en su afán pecaminoso por negarlo a pervertir la Biblia. ¿Sí sabía eso? Modificando textos bíblicos para acomodar sus mentiras. Entonces, a fin de llegar a sus conclusiones perversas, estos escépticos cuestionan audazmente la confiabilidad del Nuevo Testamento y cuestionan la sinceridad de los discípulos de Jesús. Lo hacen a pesar de que el Nuevo Testamento, hermanos, es el documento mejor certificado de la antigüedad. Hoy día hay en existencia muchos más manuscritos tempranos del Nuevo Testamento que de otro escrito antiguo, y el espacio de tiempo entre ellos y el original es mucho más corto. De modo que ser escéptico del texto resultante en los libros neotestamentarios es permitir que toda la antigüedad caiga en la oscuridad, porque no hay documentos del periodo antiguo tan bien documentados bibliográficamente como el Nuevo Testamento. Entonces, el punto de vista de que los seguidores de Jesús inventaron el relato bíblico de su vida se queda corto en credibilidad. Después de todo, ¿qué ganaban ellos con eso? Pues los apóstoles soportaron arrestos, golpizas, encarcelamientos, exilio y martirio. Además, la iglesia primitiva enfrentó una oposición implacable con arrebatos de persecución salvaje. Así que, ¿cómo es posible pensar que todos ellos estaban de acuerdo para mentir, como dice Eusebio, un maestro de la iglesia del siglo IV? Pues con seguridad todos habían visto el final de su maestro. Entonces, ¿por qué después de ver su final miserable siguieron ellos su mensaje? De hecho, hermanos, la presencia de los numerosos testigos oculares de la vida de Jesús, muchos de ellos hostiles, también habrían hecho imposible que los discípulos esparcieran mentiras sobre él. Por ejemplo, si en realidad él no se hubiera levantado de los muertos, sus enemigos sencillamente podrían haber presentado su cuerpo, ¿cierto? De haberlo hecho así, la fe cristiana se habría hundido inmediatamente. Más aún, los relatos de los evangelios ya estaban terminados cuando muchos de estos testigos oculares todavía estaban vivos. Así que si los escritores de los evangelios mintieron sobre lo que Jesús hizo o dijo, tales testigos oculares habrían expuesto fácilmente sus fabricaciones. De manera que la perspectiva bíblica es la única que explica la vida perfecta de Jesús, su profunda enseñanza, su muerte sacrificial y su resurrección milagrosa. Al decir que Jesús vino como Dios encarnado, porque, hermanos, cuando se examinan todas las otras perspectivas, esas colapsan. Y el apóstol Juan, que caminó con Jesús desde el inicio de su ministerio terrenal, vio sus milagros, oyó su enseñanza y observó su vida desde un punto de vista único, del que solamente fueron participantes Pedro y Jacobo.
Así escribió su evangelio de manera que sus lectores entendieran la verdadera identidad de Jesús como Dios Hijo en carne humana. Y en el pasaje en estudio, este pasaje que tenemos, Juan continúa este tema a través de tres sucesos donde cada uno muestra un aspecto de Jesús, un atributo de Dios que manifiesta la deidad de Cristo. Son tres acontecimientos que en conjunto subrayan la realidad inescrutable de su naturaleza divina. Entonces, de manera individual, el primer hecho nos muestra la pasión por la perseverancia de Jesús. La pasión por la perseverancia de Jesús. Versos 12 al 17. Y amados, lo que usted encuentra en esta primera parte es el celo de Dios, manifestándose en la persona del Señor Jesucristo, al reprimir la reprensión de la verdadera adoración. Esta era, en este momento acá de la historia, es el tiempo en que la fiesta de la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, de modo que los judíos la celebraban anualmente. Y en ese día, entre las 3 y las 6 de la tarde, sacrificaban corderos y comían la cena de Pascua. Entonces fue en obediencia a lo que dice Éxodo 23, 14 al 17, que Jesús subió a Jerusalén para observar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que seguía inmediatamente. De manera que a su llegada Jesús encontró que Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos que habían ido a celebrar la principal fiesta judía. Y por causa de las multitudes que habían llegado, la Pascua significaba un gran negocio para los mercaderes ubicados allí en Jerusalén. Pues en el complejo del templo, donde se habían ubicado las tiendas, probablemente en el patio de los gentiles, estaban los que vendían bueyes, ovejas y palomas. También estaban los cambistas sentados. Como no era práctico para quienes viajaban de lejos, hermanos, llevar sus propios animales, los mercaderes vendían aquellos requeridos para los sacrificios a precios sumamente elevados. Y los cambistas también proporcionaban un servicio necesario, porque todo hombre judío, como usted sabe, de 20 años o mayor, debía pagar el impuesto anual del templo, el cual solo se podía pagar usando las monedas judías o de Tiro. Esto debido a la pureza de su contenido en plata. De modo que los extranjeros tenían que cambiar sus divisas por una moneda aceptable. Y como los cambistas tenían el monopolio, ¿verdad?, del mercado, cobraban una tasa exorbitante por sus servicios que llegaba hasta el 12.5%. Entonces, lo que había comenzado, hermanos, como un servicio a los adoradores, había degenerado bajo el régimen corrupto de los principales sacerdotes en explotación y en usura. Así la religión se había vuelto algo externo, insensible y material. Y el templo de Dios se había vuelto una cueva de ladrones. Así que mientras Jesús escudriñaba los terrenos del templo sagrado, ahora convertido en un completo bazar, él se horrorizó y se encolerizó, pues lo que debía haber sido un lugar de adoración y reverencia sagrada se había convertido en un lugar de comercio insultante y con precios excesivos. Y cuando Jesús se dio cuenta de que la pureza de la adoración en el templo era un asunto de honor a Dios, tomó una acción rápida y decisiva. Él, haciendo un azote de cuerdas, pues probablemente las usadas para amarrar allí a los animales, echó fuera del templo a todos los mercaderes, las ovejas y los bueyes. Además, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, lo que fue una proeza sorprendente para un hombre a la luz de la resistencia que debió tener, ¿cierto? Con todo, Jesús nunca fue cruel con los animales, ni fue muy violento con los hombres. Al parecer, la agitación que creó fue lo suficientemente, digámoslo así, calmada para no alertar a la guarnición romana que estaba ahí cerca en la fortaleza Antonia. Al mismo tiempo, la intensidad de su indignación era evidente, pues Cristo no toleraría la ridiculización del espíritu de la adoración verdadera. La referencia de Jesús, hermanos, a Dios como su Padre, era un recordatorio de su deidad
y su papel mesiánico. Así que él era el hijo leal que purgaba la casa de su padre de la adoración impura. Y cuando los discípulos vieron que su maestro dispersaba a los mercaderes del templo, ellos se acordaron que está escrito específicamente en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. De ahí que la pasión resoluta de Jesús y el fervor inquebrantable quedaron claros para todos los que lo vieron. Su justa indignación derivada de un compromiso absoluto con la santidad de Dios reveló su verdadera naturaleza como el juez de toda la tierra. Algo que no agrada, ¿verdad?, a quienes solo quieren un Cristo suave y dulce. Pero aquí el registro de Juan retrata el celo ardiente de Dios que hizo que los líderes judíos nunca lo olvidaran. De modo que las escrituras explican que nuestro Señor se consumía en celo por la casa de su Padre. Pero ¿qué hay de nosotros? A ver, ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? ¿Tenemos un celo similar por la pureza de la verdad de Dios? ¿O pasamos por alto los asuntos blasfemos en aras de la diplomacia religiosa? ¿Acaso los protocolos de civilidad del siglo XXI han apagado nuestra pasión por la supremacía y la autoridad de la palabra de Dios? Y lo preguntamos porque hoy hay muchos líderes cristianos que renuncian a su papel de guardianes de la verdad y de la iglesia. Lo hacen argumentando que su trabajo no es juzgar, ¿no? Dicen ellos, olvidando que se supone que los pastores deben proteger a las ovejas de los lobos y que tienen la responsabilidad de advertir al rebaño de Dios del peligro para que no sean víctimas de aquellos que extorsionan y abusan del pueblo de Dios. Entonces, no podemos observar en silencio, no podemos responder pasivamente, no podemos hablar con ambigüedad, pues el ministerio de Cristo nos muestra que la indignación justa es apropiada cuando se trata del abuso de su palabra y de su pueblo. Él mismo nos ha dejado a todos los cristianos un modelo que debemos imitar por el bien de la gloria de Dios y de su evangelio. Y aunque como cristianos no estamos llamados a la retribución física, o a la retórica rencorosa, ni a las discusiones acaloradas por ningún medio, no estamos llamados a eso. Sí somos llamados a denunciar las obras infructuosas de las tinieblas y a advertir a quienes están en peligro. Amén. En conclusión, debemos estar preocupados por traer de regreso pecadores a Dios, pues no podemos dejarlos. Y si usted no está preocupado, entonces usted no está preocupado por las cosas que le preocupan a Dios. Si usted se permite la compasión falsa, si usted se permite la indiferencia, la soberbia, el estar satisfecho, si usted se permite la justicia personal, si usted se permite el pensar que es superior a otros, si usted se permite sentir menosprecio hacia otros o permitirse la arrogancia, el sentimentalismo, la cobardía o el estar muy ocupado, como dicen algunos, o lo que sea que usted esté permitiendo para evitar hacer la obra de Cristo al confrontar las mentiras, al sacar a la luz para sacar a la luz la verdad, al confrontar a un hermano que peca, entonces usted ha fracasado y yo también. Si yo ignoro la restauración del alma que se ha desviado y no estoy comprometido en ayudar a alguien que también se ha desviado, entonces yo me he hecho un desobediente, ¿no es cierto? Porque la pureza de la iglesia debe ser nuestra preocupación. Por esto nunca va a pasar, hermanos, hasta que todos nosotros estemos comprometidos con la confrontación en amor y mansedumbre de aquello que la hace impura. Digo, no es solo decir, estamos orando por ellos para que vean la luz. No es solo decir eso, hermanos. Porque si usted tiene la luz, entonces tómela y hágala brillar delante de los ojos de ellos. Ahora, para hacer esto,
usted necesita tres cosas. Usted necesita disposición. Usted tiene que estar dispuesto a querer restaurar al lugar de la bendición a su hermano que dice amar. Pero esta disposición nace del celo por Dios. La disposición a confrontar el pecado nace del celo por el nombre de Dios, del celo de la reputación de Dios y del celo de la gloria de Dios. Como puede ver, Jesús dijo en la historia de hoy, ¿qué dijo? No puedo tolerar el pecado en la casa de mi Padre, debo expulsarlo. Pero le digo algo, el templo ya no es la casa de Dios, sino que ustedes son la casa de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? La asamblea de los creyentes es la habitación santa en la que Dios mora. Entonces, ¿de dónde viene el celo por Dios? Debe venir de la pureza de la iglesia, porque debe haber pureza personal. Y esas son las tres cosas necesarias para hacer la obra de Cristo. Usted necesita disposición, celo por Dios y pureza personal. Pero antes de que usted pueda salir, hermanos, a confrontar a alguien más por su pecado, usted tiene que confrontar su propio pecado. Hermanos, oímos mucho acerca de la enseñanza y de la predicación. Oímos acerca de la preparación, de todo lo que tiene que ver con eclesía, del servicio, el canto en el coro, de ayudar aquí y allá, de guiar esto y aquello, pero necesitamos ser todos ministros de santidad. Porque el Señor ha llamado a su iglesia a la santidad. El segundo suceso que encontramos aquí en esta historia nos muestra el poder de resurrección de Jesús. Versos 18 al 22. Y usted lo puede apreciar en ese anuncio que el Señor hace en esta parte acerca de su resurrección, pues con ella el Señor Jesús manifiesta el poder de Dios. Y aquí los judíos que confrontaron a Jesús probablemente eran miembros de la fuerza policial del templo, representantes del Sanedrín o ambos, quienes cuando llegaron a investigar la conmoción en el patio del templo, le preguntaron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Su pregunta, por supuesto, no era una solicitud de información, sino un reto a su autoridad. Ellos querían una señal como prueba de su autoridad para hacer tal cosa. Pero es interesante que aun cuando las autoridades judías cuestionaron su derecho a hacer lo que hizo, no lo arrestaron, ¿cierto? Sin embargo, su solicitud de una señal era necia, pues el hecho mesiánico de haber limpiado él solo el templo era una señal clara de que Dios tenía un mensaje para ellos. Pero los líderes judíos, les recuerdo, con la incredulidad de su corazón endurecido, pedían repetidamente señales, ¿cierto? Pero nunca aceptaban las que recibían de parte del Señor. Como escribió después Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y el hecho de que las autoridades del templo exigieran una señal también expone la maldad de sus corazones. Ellos sabían que la comercialización corrupta y avara de la adoración en el templo estaba mal. No obstante, se negaron obstinadamente a admitirlo. La respuesta enigmática de Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, desconcertó a las autoridades judías y a sus discípulos también en ese momento, ya que la reacción de estos religiosos delata una mezcla de asombro e indignación, porque no entendieron en absoluto la declaración del Señor y la aplicaron al mero templo herodiano, a la mera construcción del edificio. Pero, como señala Juan, él hablaba del templo de su cuerpo. La señal entonces que les daría era mucho más grande que la simple reconstrucción de un edificio destruido, ya que la señal que les daría era su propia resurrección, algo que ni sus discípulos entendieron inmediatamente. Fue hasta cuando resucitó de entre los muertos que sus discípulos se acordaron que había dicho esto. De manera que su muerte como el Cordero del Sacrificio Supremo dejaría obsoleto el templo de Jerusalén y su resurrección como Señor triunfante serviría de fundamento para un nuevo templo espiritual en su lugar, llamado hoy la iglesia.
Así que solamente ahí en la resurrección fue que esta profecía tuvo sentido para ellos, reconociendo el poder de la resurrección de Jesús como un claro indicador de su deidad. Pero mis amados hermanos, hablar del poder de resurrección del Señor Jesús es decir que nuestro Dios es todopoderoso. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que no hay nada que Dios no pueda hacer. Significa que su energía no tiene límites. Significa que Él es fuerte. Y cuando decimos que Dios es poderoso, lo que queremos decir con esto es que Dios no tiene límite en ese poder, que Él puede hacer lo que sea, que puede hacer cualquier cosa. Y lo puede hacer porque Él no necesita hacer esfuerzo alguno para hacer algo. Por tal razón, Isaías 40:28 dice que el Señor nunca, ¿qué? Nunca se cansa, que en Él no hay disipación de energía. Además, Él puede hacer cualquier cosa que Él quiere hacer. ¿Sabía usted eso? Él no solo tiene el poder, sino que tiene la autoridad para hacer cualquier cosa y para hacer cualquier cosa que Él quiere hacer. No obstante, Él hará únicamente, oiga bien, Él hará únicamente cosas coherentes consigo mismo. Esa es la razón, por ejemplo, por la que Dios no puede mentir. Esa es la razón por la que Él no puede tolerar el pecado. Esa es la razón por la que Él no puede disfrutar a un pecador impenitente que no se arrepiente. Por la que Él no puede castigar a un inocente. Esa es la razón. Pues Él no puede hacer algo que viola su esencia, porque su voluntad es siempre coherente con su esencia. Pero Dios puede hacer lo que Él quiere. Alguien dirá, usted dice que Dios nunca se cansa. Entonces, pastor, ¿cómo es que Él reposó en el séptimo día? Bueno, Él realmente no reposó en absoluto, hermanos. Si Dios hubiera reposado en el séptimo día, ¿sabe usted lo que hubiera sucedido con todo lo que Él hizo en los primeros 6 días? Todo se había desintegrado, porque Él sostiene todo. De nuevo, dice usted entonces, ¿qué estaba haciendo cuando dice que Él descansó? Bueno, Él estaba dándonos un patrón, porque Dios, a diferencia de nosotros, no se cansa. Así que Él estaba estableciendo un patrón para el hombre que necesita reposo y que necesita reponer energía. De hecho, Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, el poder de Dios es visto en la creación y también es visto en la redención, pero se ve más su poder en la redención que en la creación, ¿verdad? Le voy a decir por qué. Porque en la creación no hubo oposición. No hubo diablo que tuviera que ser sujetado. No hubo muerte que tuviera que ser conquistada. No hubo pecado que tuviera que ser perdonado y arrancado. No hubo infierno que tuviera que ser cerrado. Y no hubo muerte en la cruz que tuviera que ser sufrida. Pero en la redención sí hubo toda esa lucha. Y hubo todo ese gran despliegue de poder en la cruz, conforme Cristo murió y redimió a hombres para sí mismo, y conforme a nuestro pasaje. Creo que, creo que el poder de Dios es más visible en esa capacidad de resucitar a los muertos. ¿Se da cuenta usted de que Dios tiene tanto poder que algún día, al final de los siglos, Dios va a resucitar de los muertos a todo ser humano que jamás vivió? Increíble. Sean justos o injustos, buenos o malos. Dice usted, bueno, yo sabía que los creyentes iban a resucitar, pero ¿es verdad también de los incrédulos? ¿Lo harán? Es correcto. Juan 5:28 habla de la resurrección para vida y de la resurrección para condenación. Y si también quiere, pues lea Apocalipsis 20, ¿verdad? En donde usted encuentra en el juicio del gran trono blanco a todos los impíos que son traídos delante de él. Así que todos están ahí, pues son resucitados de las tumbas por nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué significa esto, pastor? ¿Qué significa eso para el cristiano? Vamos a lo práctico. Significa varias cosas. El poder de Dios significa que eso es una base de nuestra adoración. Pues el aspecto práctico de esta doctrina
El saber que Dios es todopoderoso se encuentra en la afirmación simple del segundo libro de Reyes 17:36, que dice: Mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis. De manera que debemos adorar a Dios debido a su poder. Por esto nos reunimos y alabamos a Dios debido a su impresionante poder. Entonces no hay ninguno como Él. Pero para el cristiano el poder de Dios no es solo una base para la adoración, sino que también es una base para la confianza diaria. ¿Sabe una cosa? Cuando yo me siento como un inepto, muchas veces, ¿no? Cuando yo me siento como un inepto y no puedo hacer nada. Y después yo voy a Filipenses 4:13, el cual dice, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces recuerdo que es Dios quien me capacita y lo capacita a usted. Y es debido a su poder que caminamos día a día en confianza y somos llenos de la plenitud de Dios. Y después dice el texto que podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Así que el poder de Dios se convierte en la base de nuestra vida diaria y después también en la base de nuestra esperanza de resurrección. Eso es otra cosa. Pues como Cristo, yo espero que llegue ese día en el que resucite de los muertos por su poder. Entonces, ¿cuál es mi confianza? Que Cristo ha sido resucitado de los muertos y se convirtió en las primicias de los que durmieron. Así que es Dios quien nos da el triunfo. Además, el poder de Dios es la base de nuestro consuelo. Porque cuando yo me preocupo por mis problemas, que son muchos, cuando yo me preocupo por mis problemas y me acuerdo de mi Dios, me doy cuenta de que no hay nada por lo que esté pasando que sea demasiado difícil para que Dios lo enfrente. Amén. El Salmo 121 dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y la siguiente afirmación es clave para todo. Dice que hizo los cielos y la tierra. Dios es mi consuelo, porque si Él pudo hacer toda esta creación que vemos, Él puede ayudarme en todo. Pero el poder de Dios también es la base de mi victoria y de su victoria. En Efesios 6 dice que si usted va a pelear contra el enemigo, usted tiene que tener la fortaleza de Dios para hacerlo. Le explico. Cuando el adversario viene y usted está en guardia, usted no pelea contra el enemigo, no haga eso, sino que usted va y le dice al comandante y él pelea por usted. Amén. No hay muchos. Él pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Así la base de la victoria es el hecho de que Dios es poderoso. Por ello Juan dijo que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Igualmente, para el cristiano, la doctrina del poder de Dios es la base de la certeza. También es la base de la certeza. ¿Por qué? Mire, como usted sabe, yo soy salvo, ¿cierto? Yo soy salvo, gracias a Dios. Y la gente con mucha frecuencia me pregunta: pastor, ¿usted se va a quedar salvo? ¿Usted va a ser salvo siempre? Y yo le digo que sí. Y ellos dicen: ¿por qué lo cree? Y yo le digo: porque Dios simplemente es lo suficientemente poderoso como para guardarme. Amén. Y la única persona que me podría sacar de la mano de Dios, oiga bien, la única persona que me podría sacar de la mano de Dios sería alguien que fuera más poderoso que Él. Y no hay nadie. Observe lo que dice Juan 10:28-29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Qué hermoso, ¿no? Así que no hay un ser que esté existiendo que sea más poderoso que Dios. Y cuando Dios está deteniendo, cuando Dios tiene a alguien en su mano, no hay manera en la que usted pueda quitárselo. En Romanos 8:33 usted encuentra lo mismo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y él nombra ahí todas esas cosas, principados, ángeles y todo lo que sea posible, pero no hay nada que lo pueda hacer porque Dios es todopoderoso. Entonces la base de la certeza de mi salvación es el poder de Dios, el poder total y absoluto de Dios. La salvación mía no depende de mí, sino de Él. Esa es la razón por la que Pablo dijo en segunda de carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, parte B. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Como puede ver, la confianza vino del conocimiento de que Dios es poderoso. Ahora, además, y finalmente, desde el punto de vista de un cristiano, la doctrina de la omnipotencia es la base de la humildad. La doctrina de la omnipotencia es la base de la humildad. Pues realmente es fácil ser soberbio, ¿cierto? Es fácil ser soberbio si usted no piensa en Dios y si solo piensa en usted. Usted se vuelve soberbio. Si usted no piensa en Dios y solo piensa en usted. Porque tan pronto como usted comience a pensar en Dios, usted se da cuenta de que no es nada. De que usted no es nada. Ya que no podía hacer nada ni lograr nada fuera de Dios. Por eso primera carta de Pedro 5:6 dice esto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y el resultado cuál va a ser? Él os exaltará. Entonces, esta doctrina de la omnipotencia es tremendamente práctica, como vio. ¿Qué hay acerca del incrédulo? ¿Qué efecto tiene en alguien que no es cristiano el saber que Dios es todopoderoso? Bueno, francamente tiene un efecto muy dramático. Mire, en primera carta a los Corintios 10:22, Pablo dice: ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Está usted tratando de provocar a celos a Dios? Porque si lo está haciendo, más vale que piense en esto. ¿Somos más fuertes que Él? En otras palabras, si Dios es celoso y Él se encela cuando usted no lo adora, más vale que usted sea más fuerte que Él porque Él va a pelear contra usted. ¿Y qué está diciéndole esto a una persona incrédula? Le está diciendo que cuando usted no adora a Dios y no cree en Dios y no vive para Dios, Dios se pone celoso, y cuando Dios se pone celoso, Dios pelea en contra de aquellos por los que está celoso. Y cuando Él pelea en contra de alguien, Él gana porque Él es omnipotente. Él es todopoderoso. De manera que es algo trágico que haya personas en este mundo que no conocen a Dios, que no lo adoran, que no conocen a Cristo, que no aman a Cristo, que no aman su evangelio, pues están siendo atacados en últimas en juicio por Dios, quien es omnipotente. Y a menos de que sean más fuertes que Dios, no tienen defensa alguna. Y créanme, usted no tiene defensa porque ningún hombre es más fuerte que Dios quien lo hizo. De ahí que el único individuo en el universo que lo puede rescatar a usted de la mano de un Dios enojado es Jesucristo mismo, quien es Dios. En segunda de Tesalonicenses 1:7 dice algo de esto: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De modo que para aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen al evangelio, Dios va a desatar su poder de juicio sobre ellos.
Así que no sorprende que el escritor de Hebreos, ¿cierto?, diga ya en el capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El tercer acontecimiento que vemos en este relato nos muestra la percepción de la realidad de Jesús. Versos 23 al 25. La percepción de la realidad de Jesús. Aquí el otro atributo acerca de la persona de Dios que el Señor Jesucristo manifiesta es su omnisciencia. Y eso simplemente significa que Él conoce todo, que Dios conoce todo. Y estos 3 versículos sirven de puente ahí entre el relato de la limpieza del templo y la historia de Nicodemo que viene a continuación. Esta sección, aunque breve, tiene profundas implicaciones relativas a la naturaleza de la fe salvadora. Y como Jesús permaneció en Jerusalén durante la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que seguía, en ese tiempo realizó varios milagros que no están registrados específicamente en las Escrituras. Como resultado de eso, dice, muchos creyeron en su nombre, dice, viendo las señales que hacía. Creían que él podría ser un profeta o incluso el Mesías conquistador que estaban esperando. Pero esa fe era superficial y poco sincera. Espero que no haya una aquí. No era una fe salvadora como lo indica el juego de palabras de Juan, que dice que creyeron en el verso 23 y que no se fiaban en el verso 24. Entonces, aunque creían en Jesús, Jesús no creía en ellos, ¿cierto? Ellos creían en Jesús de alguna manera, pero Jesús no creía en ellos. Dicho de otra manera, Jesús no tenía fe en la fe de ellos. Pues Jesús consideraba que toda creencia en él era superficial si no tenía como sus elementos más esenciales la conciencia de la necesidad de perdón y la convicción de que solo Él es el mediador de ese perdón. De manera que aunque muchos afirmaban creerle, Jesús sabía que la mera aprobación intelectual no prueba nada. Incluso los demonios tienen esa fe, hermano. Los demonios tienen esa fe, como allá dice Santiago 2. Algo que se explica claramente en la parábola del sembrador también en Mateo 13. Como esa semilla que cae en terrenos rocosos o espinosos. Quienes poseen tal fe, pues oyen la palabra e inicialmente la reciben con mucha alegría. Pero como sus corazones nunca cambian verdaderamente, nunca cambian, caen cuando llega la aflicción o cuando aparecen las riquezas del mundo. Sin duda la diferencia entre la fe falsa y la fe salvadora es crucial, pues es la misma diferencia entre la fe viva y la fe muerta. Es la misma diferencia entre los impíos, quienes van al castigo eterno, y los justos que entran a la vida eterna. Es la misma diferencia entre quienes oirán, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, y quienes oirán, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera que Jesús no aceptó la fe falsa manifestada por quienes fueron testigos de sus señales, porque los conocía a todos y por lo tanto no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ciertamente Jesús conoce el estado verdadero de todos los corazones. Y así como vio el corazón de un buscador sincero y verdadero, ¿se acuerda? En Natanael. Él vio en estas personas una fachada superficial. Él vio la sola atracción externa a sus señales espectaculares. Pero la fe genuina salvadora va mucho más allá de eso. Demanda el compromiso de todo corazón con Jesús como el Señor de la vida propia. De ahí que el señorío de Jesús va de la mano con su deidad. Y como Dios del universo Jesucristo, Él es digno de ser adorado y obedecido, de ser adorado con reverencia.
como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como puede ver, los tres sucesos registrados en este pasaje subrayan su deidad con claridad inequívoca. Como Dios, Él limpió solo el templo con celo mesiánico. Como Dios, Él predijo su propia resurrección. Y como Dios conocía verdaderamente el contenido de los corazones de los hombres. Al mismo tiempo, estos tres relatos también describen el proceso de la salvación. Mire, la primera escena, la limpieza del templo, muestra gráficamente el odio que Dios tiene por el pecado y la impureza. Dios odia el pecado y la impureza. La segunda escena, la explicación de la resurrección de Jesús, revela que Dios da nueva vida en Cristo, quien fue resucitado para nuestra justificación. Y la escena final, la creencia superficial de las personas, revela que la provisión de salvación de Dios viene solo a través de la fe genuina salvadora, de la que Jesús tiene pleno conocimiento, ¿verdad? Porque es Dios que todo lo sabe. Y en el Salmo 147:5, la Biblia dice, su entendimiento es infinito. Eso significa que su entendimiento no tiene límites. Significa que Dios no solo conoce lo que se puede conocer, sino que Él conoce lo que no se puede conocer. Primera de Timoteo 1:17 lo llama el único y sabio Dios. Pablo también allí en Romanos 16:27 lo llamó el único y sabio Dios. Entonces Dios no solo es sabio, Dios no solo conoce todo, sino que Él es el único que conoce todo lo que Él conoce. Ahora, los ángeles conocen muchas cosas, pero no conocen lo que Dios conoce. Y usted y yo conocemos algunas cosas, pero nadie conoce tanto como Dios, porque Él es sabiduría sin paralelos. Él es sabiduría, entendimiento y conocimiento infinitos. ¿Sabía usted que Dios nunca aprendió nada? Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó a Dios? Claro que nadie, porque Dios conoce todo. Ahora, cuando usted se detiene a pensar en esto, ¿alguna vez ha pensado que el hecho más sorprendente de la omnisciencia de Dios es que Él nos conoce y todavía estamos aquí? ¿Se ha pensado en eso? Eso es sorprendente, hermanos, porque Dios conoce todo de nosotros. Qué miedo, qué temor en algunos casos, qué gozo en algunos otros. Dios conoce todo de nosotros y aún así nos ama. Y eso es increíble. Dios conoce todo y aún así nos redime. Dice usted por qué. Bueno, Isaías 48, capítulo 48, lo explica todo a nosotros. Dios dice, yo supe que fuiste un pecador desde el vientre mismo. ¿Desde cuándo usted es pecador? Desde el vientre mismo. Pero te salvé de cualquier manera. ¿Por qué? Pregunta usted. No tanto por causa de ti, dice el Señor, sino porque yo quise desplegarle al mundo mi otro atributo, el atributo de mi amor. De manera que la mayor maravilla de maravillas para nosotros es que Dios conoce todo de nosotros y aún así nos ama. Y nada está escondido de Dios. ¿Sabe usted que Dios conoce todo acerca de su cuerpo? ¿Cierto? Él dice que tiene todos contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Increíble. Él conoce su cuerpo, pero quiere saber algo más. Él conoce más allá de su cuerpo, porque su cuerpo es transparente para Dios. Y como dice Apocalipsis 2:23, Dios ve su corazón y su mente, pues su cuerpo no cubre nada. Su cuerpo no tapa nada. El Salmo 139 dice que el hablar en voz baja no hace que Dios no oiga. Y que la noche no esconde nada de Dios. Las tinieblas no esconden nada de Dios.
¿Qué hay acerca de mis pensamientos? ¿Qué hay acerca de sus pensamientos? Escuche, su mente no podría concebir el pensamiento más sutil que no fuera el conocimiento de Dios. Dios sabe qué es lo que, antes de que usted piense, lo que va a pensar. Isaías 66:18 dice, yo conozco sus pensamientos. Y en nuestro pasaje de Juan, el Señor Jesús da evidencia de que Él era Dios cuando dijo que nadie necesitaba decirle nada de lo que estaba en el corazón del hombre, pues Él sabía lo que estaba en el hombre. ¿Sabe una cosa? Algunas veces las personas piadosas, los cristianos, parecen estar más bajo estrés que los impíos, ¿verdad? Y lo están, pues se enredan al preguntarse, ¿por qué es que algunas veces los impíos prosperan? ¿Por qué es que los impíos prosperan algunas veces? Pero mis hermanos, les digo esto, los impíos no siempre prosperarán, pues su pecado por el momento está apartado para el día del juicio que vendrá en el futuro. Y ese es el significado de Romanos 2, 5 al 6, donde advierte que si usted está pecando y no parece suceder nada, usted simplemente está amontonando un montón de pecado para un día futuro en la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a todo hombre según sus obras. Entonces viene un día cuando ese juicio vendrá y ese pecado que ahora está siendo escondido ahí o apartado para un día futuro será desenmascarado y castigado. Lo será porque Dios conoce todo. En conclusión, ¿por qué estoy diciéndole todas estas cosas acerca de Dios? Acerca de Jesús. Bueno, le estoy diciendo estas cosas acerca de Dios porque esta es la naturaleza de Dios. Y esto es lo que Él ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Así que queremos que crea en Dios y queremos que crea en el Dios quien es Dios. Pero se dio cuenta de que las mismas verdades acerca de Dios en todos los casos tienen dos resultados diferentes. Pues saber que Dios es incambiable, saber que Dios es celoso, saber que Dios está en todo lugar y lo sabe todo, y que Dios es todopoderoso. Saber eso para un cristiano es bendición, es gozo, ¿verdad? Pero para un incrédulo no es lo mismo. Es temor, es juicio. Como puede ver, el asunto no es la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios ya está establecida, ¿cierto? Está establecida. El asunto es usted. Por tanto, una persona que se golpea a sí misma en contra de Dios continuamente, tratando de vivir en la manera en la que ella quiere vivir, sin importar cómo es Dios o qué dice Dios, es un necio. Porque Dios hace lo que Él hace y lo que Él quiere, y usted tiene que alinearse con eso. Y este es el Dios que demanda de usted que lo adore. Y nosotros simplemente en amor lo invitamos a hacer eso, porque la emoción más grande que podemos llegar a tener es ver que alguien viene a conocer a Dios y que ese es su mayor deseo. Pero Él lo invita a usted a venir en sus términos, en los términos de Dios, y eso significa venir en arrepentimiento y por fe en el Señor Jesucristo, porque esa es la única manera en la que usted se relaciona correctamente con Él. Si usted acepta el sacrificio de Cristo, Dios lo acepta a usted, y en lugar de que las cosas acerca de Dios le causen temor, estas se vuelven un gozo y una bendición para todos. Amén.